¿Quién da más? A los más eruditos tengo que preguntarles, ¿cierto? A los que han estudiado la Escritura. ¿Cuántas veces lloró el Señor registrado en la Escritura? Hay un versículo que dice, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de ese? Yo también me acuerdo de ese. ¿Lloró por Lázaro? ¿Ya? ¿Por Jerusalén? ¿Ya? O sea, ¿cuántas veces lloró el Señor? 3 veces. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuándo estaba? ¿Ya? Era sudor. También lloró ahí. Y la hermana está bastante cerca. Bastante cerca. Pero la gran mayoría de nosotros pensamos que el Señor Jesús lloró una sola vez, registrada en la Escritura. Pero la verdad es que el Señor Jesús lloró 3 veces. Algo se acuerda la hermana, por lo menos la chuntó en el número. Hoy día vamos a estudiar de los cuatro puntos donde el Señor Jesús se lamenta y llora. ¿Qué quiero con eso? Quiero mostrarles un poco el corazón del Señor. Quiero mostrarles un poco el sentir del Señor. Quiero mostrarles cómo Dios siente, cómo el Señor Jesús siente y cómo usted debería sentir como Él. Porque a veces vivimos una vida muy pragmática y muy implacable, sin sentir ni compasión ni amor por aquellos que ni siquiera tienen Señor. Y por eso quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 23. A veces nosotros, y mientras yo estudiaba esta palabra, sentía que a veces somos tan implacables. O sea, no sentimos nada por aquellos que realmente necesitan de Dios. Estamos pronto a una campaña, estamos pronto a un tiempo donde cada vez más se necesita predicar la palabra de Dios, cuando este mundo está cada vez peor, ¿cierto? Cuando las señales se están dando cada vez más, ¿cierto? Ayer veía un video de unos judíos que estaban muy contentos porque tenían todo preparado para el templo nuevo que ellos esperan tener. Aún estaba viendo algunos preparativos que están haciendo para y aún políticos para colocar un templo donde está la mezquita. Y esos son señales de ya el tiempo final. ¿Conoce el corazón del mundo hoy día? ¿Cómo está? ¿Conoce cómo la gente está molestándose con la verdad? Ayer estaba mirando un poco el Te Deum y los pastores que estaban hablando acerca de la palabra, de lo que dice la Escritura y de las leyes que se han levantado, y estaba la presidenta ahí con una cara, ¿cierto?, pero impresionada y molesta, aún al punto en que salió, ¿cierto?, del lugar, muy molesta, muy ofuscada. Y muchos de los que estaban ahí también decían que se había excedido un poco, porque en realidad, ¿cómo le vamos a decir en la cara a la presidenta que ha hecho cosas y ha promulgado leyes que
van en contra de Dios. ¿Cómo le vamos a decir eso? ¿Cierto? Pero me pareció bien la valentía, ¿cierto?, de estos pastores a predicar lo que dice la Escritura. Me gustó. Y el único que dijo algo bueno fue Kass, ¿cierto?, de Piñera. Y Kass dijo, me impresiona, dijo, y me gusta con la fuerza que hablan de las convicciones cristianas. ¡Wow! Dije yo, qué bien. Pueden ser carismáticos y todo lo que uno piense, ¿cierto? Pero dijeron algo bueno, porque hablaron de la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo estamos nosotros en este momento? Porque pareciera que nosotros conocemos mucha gente, pero la gente no conoce lo que nosotros creemos. ¿Sabe? Yo ya me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta de que ya no debo sentir más vergüenza del Evangelio. No me importa que mi jefe no crea y se burle de mí. No me importa que mi vecino me vea con cara extraña y se burle de mí. Ya no me importa. Cada vez que alguien me ve, ahora estoy haciendo esos maceteros bonitos, ¿cierto? Cada vez que alguien me ve y me ve los maceteros, todo eso. Y ayer entró una persona a ver un macetero y como estaba lloviendo le hice pasar al templo y le dije, bueno, acá nos reunimos nosotros los días domingos a las 7. Quiero que usted venga. Ay, muchas gracias. No me dio vergüenza. Ya basta ya de vergüenzas. Basta ya de sentir miedo. Queda tan poco, hermanos. Tan poco que necesitamos sentir como el Señor sentía. ¿Sabe? Yo me he sorprendido. La hermana Jimena, si ustedes lo hubieran conocido, como era antes, y lo que sentía y lo que pensaba, usted hubiera dicho, ella no se va a convertir nunca. Seguramente si me hubiera visto a mí, con el pelo largo, de negro, con jeans apretados, aflautados, y incluso muchas veces hasta con una boina negra andaba. ¿Qué parecía? No sé qué parecía. No hacía ni juego. Seguramente usted hubiese pensado, este hombre no va a conocer al Señor nunca. Pero aquí estoy predicándole encima. Amén, dice ella en su idioma. Qué importante es entender cómo el Señor sentía, hermano. Cómo el Señor podía incluso lamentarse. Lamentar aquellas cosas que nosotros hoy día no lamentamos. Porque a veces nuestro corazón está demasiado implacable. ¿Qué piensa hoy día el cristiano? Dígame usted. Tener una empresa. Tener recursos. Eso es lo que quiere el cristiano. Tener un auto. Tener una casa. Y el Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Le interesaba eso al Señor? Vamos a Mateo capítulo 23. Vamos a ver el primer punto de 4 hoy día, esta noche, esta mañana. Se me cambia el día en la mañana, ¿sí? La mañana, en la noche. Este mensaje lo prediqué en la misión el domingo pasado, en la noche, en la tarde. Por eso me confundo. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. Acá vemos el primer lamento del Señor Jesús. No dice literalmente que Él lloró, por lo tanto no puedo decirle que el Señor lloró 4 veces porque acá en la Escritura no dice, pero sí vemos un lamento de parte de Dios.
Versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Acá vemos un lamento sobre la sangre derramada. Si quiere colocar un título, ¿cierto? Punto número 1, un lamento de la sangre derramada. Entre paréntesis, el rechazo. El rechazo. El Señor Jesús no está hablando de una ciudad. El Señor Jesús no está hablando de unas paredes. Está hablando de la gente. De las personas que estaban ahí en Jerusalén. Y de la historia de Jerusalén. De los padres. De los antepasados. De todos aquellos que han vivido en esa tierra. Corazones duros. Corazones, como decía al principio, implacables para no conocer la palabra de Dios. Y aún al punto de rechazar la palabra de Dios. Porque acá la Escritura dice que el Señor envió profetas. Envió profetas. Envió gente para mostrar la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo? Mataba a los profetas. Eso significa que este pueblo y esta gente dejó la palabra de Dios y la rechazó. Rechazó a los que eran enviados. Rechazó la palabra de Dios. Rechazó a Dios. Mire el corazón del Señor por un momento. Mire cómo Él lamenta cuando Jerusalén y estas personas rechazan la palabra de Dios. Mire el corazón del Señor, cómo Él lamenta esto y cómo Él dice: yo quería juntarlos, yo quería que este pueblo, ¿cierto?, pudiese estar junto y yo lo pudiera abrazar y proteger. Si leemos Jeremías, si leemos Ezequiel, podemos ver cómo lamenta el pueblo su condición allá, lejos, en Babilonia. Y el Señor decía: pero yo quería tenerlos conmigo, cuidarlos, protegerlos, pero ustedes lo único que hacían era rechazarme y rechazar a los profetas que eran enviados. Todas las palabras que yo decía, todos aquellos que eran enviados, yo los rechazaba. ¿Y qué lamento hay aquí? Mira el corazón de Dios. ¿Cómo lamenta cuando nosotros tomamos las palabras de Dios y las rechazamos? Cuando tomamos las palabras de Dios y en realidad no tiene el mismo efecto que era el que tenía antes cuando yo era más joven. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando era un joven y
iba por la Escritura y escuchaba, leía una porción de la Escritura que me decía algo fuerte, y yo lo tomaba y decía, oh, Señor, tan malo que era. Y ahora el Señor me está mostrando algo y yo digo, tengo que hacer esto. ¿Sabe? Hoy día hacemos en nuestro devocional. ¿Y qué hacemos en nuestro devocional? Muchos andan en el metro haciendo el devocional y leen la Escritura y un poco de... Ya, entonces... Ok, no aprendí nada, pero no importa, lo hice. 4. Leí 4 capítulos, así que estoy listo. Perfecto. Amén. Si alguien me pregunta, ya le hice mi devocional. ¿Qué es eso? No es nada. Nada en comparación cuando usted lee un capítulo o un versículo y le queda algo para su vida y algo que puede hacer para que usted quede tranquilo y de alguna manera cambie algo que hay en su corazón, porque están nuestros corazones implacables para la palabra de Dios, implacables, duros porque realmente hoy día el mundo ha logrado algo: sacarme de la iglesia y ponerme en una empresa, porque tengo una mente empresaria hoy día. Pero mi mente empresaria no salva almas. Mi mente empresaria no gana almas para ti. Mi mente estudiantil no logra entender cuántas personas a mi alrededor necesitan de Dios. Porque lo único que pienso es en resolver la prueba, compartir un poco con mis amigos, charlar un poco, tirar la talla y irme a casa. Cuando todas aquellas personas que están alrededor tuyo están yendo por un camino de perdición, y el Señor Jesús sabe que eso está ocurriendo en ellos, y mira alrededor tuyo, mira cuánta gente está a tu alrededor que no conoce al Señor, y Él se lamenta porque no hay alguien que le predique, porque no está en su vida el corazón. Tu corazón no está conforme a lo que Él espera. Cuánto ellos han rechazado, y Él está lamentando el rechazo. El Señor Jesús, en el capítulo 23, habla de la hipocresía de los escribas y fariseos, mostrando a sus discípulos cómo ellos dicen, pero no hacen. Mire, piense por un momento. ¿Somos mejor que los escribas y los fariseos? El Señor le dice a los discípulos: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo 1, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Hermanos, y así podemos seguir leyendo y leyendo, y vamos a darnos cuenta de cómo el Señor, ¿cierto?, les dice ciertos sepulcros blanqueados. Ahora mírese usted un poco y diga, realmente yo no soy como un fariseo, no soy como un escriba.
yo estoy sintiendo lo mismo que está sintiendo el Señor. Lamento por aquellos que están rechazando la palabra de Dios. Un lamento porque quiero ganar almas, quiero que alguien se convierta al Señor, quiero que otras personas reconozcan su error y quiero hacerlo. ¿O se siente igual que los escribas y fariseos? ¿No se ha puesto a pensar? ¿No ha sentido al Espíritu Santo? Hermano, ¿no ha sentido el Espíritu Santo cuando le dice, predícale a este hombre? Predícale. Dile algo. Entrégale un tratado. Háblale. ¿No ha sentido el Espíritu Santo así? Y el Señor le está diciendo con todos el ánimo, háblale, dile algo. Dile que eres cristiana. Por lo menos. Que sepa que eres creyente. Y yo voy en el metro. Es que no, que anda con audífono. Entonces, no le voy a decir nada. ¿Qué importa que tenga audífono, hermano? Hoy día, todos andan con audífonos. Lo que importa es lo que Dios espera de usted, como creyente. Cuando el Señor me dice a mí, predícale, háblale algo, es tu jefe. Hermana Alejandra era mi jefa. Ella dice que no era mi jefa, pero era mi jefa. Me mandaba todo el rato, imagínense. Es que es mi profesor. ¿Qué importa que es tu profesor? Es que sabe mucho. ¿Qué importa que sepa mucho? No sabe de Cristo. No tiene idea. Entrégale un tratado. En inglés por lo menos, hermano. Por último. Entrégale un... Mire, le tengo una tarea. Está en inglés. ¿Me entiendes? ¿Sabes cómo sentía el Señor? ¿Por qué nosotros nos sentimos igual, hermanos, por aquellos que se están perdiendo? Por aquellos que están rechazando la palabra de Dios. Que se burlen, hermano. ¿Sabes? El martes me gocé con el hermano Antonio allá del 15. Nos contó algo que me quebrantó el corazón. Y dije, oh, Señor, gracias, Señor, por este testimonio. Mi hermano Antonio es un hermano que él es profesor. Y predicaba, y le predicaba, y se esforzaba por predicarle a los alumnos y entregarle la palabra de Dios a ellos. Y dice que uno de estos días, visitando una iglesia, se le acercó un joven de 28 años, lo abrazó fuerte, se puso a llorar al lado de él. Y él, ¿quién es? ¿Quién se acuerda de mí? Pues, estudié en tal colegio, en tal curso usted me hizo clase. Ah, tú eres el tanto. Sí, se acuerda de mí, claro, y se abrazaron de nuevo y todo eso. Dijo, ¿sabe? El hermano Antonio le dijo, desde 5º año básico hasta 8º, yo me burlaba de usted. Uy, me quebró eso. Me burlaba de usted. Porque siempre me predicó, me predicaba, y yo me burlaba. ¿Y sabe qué? Tengo 28 años, estoy en la iglesia. Estoy aquí, sirviendo al Señor. Tengo mi familia, mis hijos. ¿Qué importa que se burlen, hermano? El día de mañana van a decir, hoy recuerdo a esta hermana que me predicó. Y yo tantas veces rechacé. El lamento, hermano, del Señor Jesús es un lamento que nosotros debemos empezar a entender también en lo profundo de nuestro corazón. Porque van a haber mucha gente que nos va a rechazar el mensaje. Pero no pueden rechazar cuando no lo predico. Cuando no le digo a alguien algo, no tienen cómo rechazarlo porque yo permanezco en silencio. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es permanecer en silencio!
Jeremías, capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vemos a Jeremías, ¿cierto?, hablándole a una generación que está cautiva. Y Jeremías se para delante de ellos nuevamente y les dice: busca la senda antigua, porque en algún momento nos perdimos y estamos aquí, ¿cierto?, en Babilonia, estamos perdidos. Y así dice, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué hermoso versículo es este. Este se une con Mateo, ¿cierto?, 11:28, donde el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque así hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, la senda antigua es tomar el yugo del Señor, volverme a sus caminos. Esa es la senda antigua. Volver a arrepentirme de lo que estoy haciendo y ser aquel que debo ser. Pero lo más tremendo es la palabra y la respuesta de esta generación perdida. Más dijeron: no andaremos. El rechazo. No andaremos. Dios mandó profetas. Dios mandó enviados. Dios les mandó a predicadores. ¿Cuánto más necesitas escuchar para responder a la palabra de Dios? ¿Cuánto más? ¿Qué necesitas que esté acá parado delante tuyo para realmente hacer lo que Dios te ha pedido hacer? Mira por un momento tu familia. Voy a calar un poco para que entendamos un poco. Yo también no tengo a mi familia acá en la iglesia. Voy a andar un poquito en nosotros. Hermanos, no está nuestra familia aquí. Algunos no tienen a sus hijos aquí. ¿Qué está esperando entonces? Algunos no tienen a sus padres aquí, a sus hermanos, a sus familiares. ¿Qué estás esperando? Nada, hermano, estoy esperando que el Señor haga la obra. El Señor la va a hacer en ti, hermano, si te dispones a hacerlo. ¿Qué hizo con Nehemías? Nehemías se puso ahí y dijo: Señor, hemos pecado, Señor. Hemos pecado. Y habían pecado los padres, pero él dijo: hemos pecado. ¿Y qué dijo? Yo me voy a poner ahí, en la brecha, y me voy a colocar. Soy un copero. ¿Cierto? Podría haber pensado: no, ¿qué soy yo? Yo soy un copero del rey. ¿Qué voy a hacer? Nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero ¿sabe qué dijo? Señor, si tú puedes utilizarme de alguna manera, hazlo. Y tomó a este copero y lo envió a Jerusalén para restablecer los muros caídos de Jerusalén.
Tú eres más que un copero. Eres mucho más que eso. ¿Acaso Dios no puede usarte? Si te lo propones y le propones a Dios ser un instrumento útil en sus manos. Claro que sí. Claro que Dios te puede usar. Ahora, quiero preguntarle esta mañana, ¿ha sido distinta nuestra respuesta a lo que dice Jeremías capítulo 6? ¿Ha sido una respuesta distinta? Sí, por hermano, me va a decir usted. Yo he seguido al Señor. Qué bueno. ¿Y seguir al Señor qué significa? ¿Estar sentado en una iglesia? ¿Eso significa? ¿Qué significa ser un creyente? Ser un creyente significa vivir una vida en Cristo. Y dentro de la vida en Cristo está mi manera en la cual muestro mi fe a otros y predico el Evangelio a otros. Pero hermano, es que en ese punto no. ¿Me entiende? En ese punto no, hermano. Que yo no salgo a las calles a predicar. ¿Ve que se me corre el... ¿cómo se llama eso que se echa? ¿El rímel? No, que se me corre el maquillaje con el sol. ¿Me entiendes? Entonces yo no salgo a la calle a predicar. Entonces nunca va a haber la bendición de Dios. Nunca va a ver cómo el Señor lo usa a usted. Y ve la posibilidad de hablarle a otros. ¿Sabe qué rechazo? Esos rechazos en la puerta, esos golpes fuertes, y uno queda así, qué pesado. Uy, son los más ricos, ¿sabe por qué? Porque el Señor dice, a mí me rechazaron, a usted también le van a rechazar. Y con esos vituperios como que a mí me vituperaron, a ustedes también. ¡Gócense! Cuando los vituperen a ustedes también. ¡Sale de aquí, Canuto! ¡No te creo, nada! Y gócese. ¿Ah? Cuando le cierren la puerta así en la cara, no quiero nada con ustedes. Le diga, oh Señor, ¿cuánto te rechazaron aquí? Pero un día, ese hombre va a llegar delante del trono de Dios, va a tener que doblar su rodilla, va a decir, a mí nunca me predicaron. ¿Y te acuerdas de ese hermanito que andaba caminando y te golpeó la puerta y tú le cerraste la puerta en la cara? ¿Te acuerdas de eso? Ay, sí, él te predicaba el Evangelio y no quisiste porque le rechazaste. Pero estamos hoy día nosotros, hermanos, viviendo una vida cómoda. Nos gusta cómodo. Ahora voy a calar más hondo todavía. Les gusta llegar tarde a la iglesia, ¿cierto? He observado a varios que llegan tarde hoy día a la iglesia el día domingo. Muy tarde, hermano. Muy tarde. Antes teníamos como un poco más de respeto delante de Dios. ¿De verdad? No es por un tema de la persona que está acá, sino que antes había un poco más de temor de Dios. Hoy voy a la casa de oración, tengo que llegar temprano. El Señor no se merece esto. ¿Ah? Y tomábamos la corbatita y nos poníamos, nos arreglábamos bien y llegábamos. ¿Sabe lo que pasó de un tiempo a otro? Los días jueves comenzaron los hermanos varones a llegar sin corbata. Empezaron a llegar con más suerte y todo. No se me nota es que tengo una camiseta así fluorescente. Entonces. ¿Y sabe por qué? Porque ya empezamos a tener más comodidad. Yo me acuerdo que estaba en Masterplan y me empecé a dar cuenta de eso y dije, pucha,
yo llego tarde y más encima llego con bototos, con ropa sucia, llego fosforescente, me molestaban atrás porque llegaba con la chaqueta. Pero ¿sabe qué hacía? Me llevaba igual el terno. Y tenía mi terno en la camioneta colgado. Y no alcanzaba a llegar, pero estaba mi terno ahí. Decía, o una a la otra. O llego tarde con ropa de trabajo, o llego más tarde con terno. Pero a veces usted trabaja con camisa nomás, pues. Puede llevarse una camisa en el bolso y arreglarse allá, ¿cierto? Y mantenerse bien arregladito y llegar decentemente a la casa de oración. Hermano, está hablando de vestimenta, estoy hablando del corazón. Estoy hablando del corazón. No me interesa cómo usted llegue. Me interesa que antes teníamos temor de algunas cosas que hoy día no lo tenemos. ¿Me entienden? Y así como un ejemplo tan burdo de la ropa, también se hace en lo que usted hace en su intimidad con aquellos que no conocen a Dios. Porque no somos capaces de decirle al Señor la verdad de las cosas. Es realmente mi sentir delante de Dios. No somos capaces de decirle a las personas que somos creyentes. Algunos no tienen idea que somos creyentes, cristianos. Oye, ¿sabes qué? Te tengo que confesar algo, soy creyente. ¿Creyente? ¿Eres cristiano? Qué raro. No se te nota. ¡Oh, qué difícil sería eso! ¿Se imagina? ¿Le dijeron eso? Oye, ¿no se te nota que eres distinto a los demás? Mal. Por el contrario, cuando usted es un creyente, se nota. Y la gente que no conoce a Dios dice, usted es creyente, parece. Usted es cristiano. ¿Por qué? No, porque su forma de hablar, cómo se viste, cómo hace, usted es una persona distinta. Qué bueno. Nosotros, la señora que está atrás nuestro, la señora Dora, que es concejal de la comuna, la fuimos a invitar para la inauguración y nos miró y dijo, yo sabía que ustedes eran creyentes, porque son distintos. Igual no fue. ¿Me entiendes? Pero fuimos. Le hablamos. Nos tiramos con valentía y dijimos, vamos a hablarle a un concejal, ya no importa, hablémosle nomás. Entregamos la invitación y dijimos, vamos a hacer esto. Y ella vive atrás nuestro, entonces dijo, no van a meter tanta uno, ¿cierto? No se preocupe. Así que tranquilo. Hasta el día de hoy no me ha alegado nada. Pero sabe que estamos ahí. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos que entender aquí del rechazo? Tengo más versículos que podríamos ver, pero quiero quedar hasta acá, ¿cierto? Por tema de la hora, con este punto. Solamente decirle, ¿cómo siente el Señor? Siente un profundo pesar al ver a los hijos no escudriñar las Escrituras. Más cuando estos tiempos son malos. Vemos entonces en Mateo, cierto, 23, como él se lamenta por Jerusalén, por el rechazo a la palabra de Dios. Ahora acompáñeme al libro de Lucas. Al Evangelio de Lucas. ¿Recuerda la última parte de Mateo 23? Que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Lucas capítulo 19, versículo
28 en adelante, el Señor Jesús entra nuevamente a Jerusalén. Y está lamentando. Está lamentando el tiempo donde Él está llegando aquí. Versículo 38 en adelante dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras son palabras de un lamento de Dios. Imagina al Señor Jesús llorando. ¿Sabe que nos imaginábamos llorando solamente con Lázaro? Pero se imagina al Señor Jesús mientras todos están dando gloria a Dios porque Él está entrando en un pollino como rey en Jerusalén. Él está llorando, no por la emoción, está llorando porque hay ignorancia. Porque ignoran que Él está ahí, que es real, que es el momento de su visitación. Que en estos momentos, hoy día, actualmente, Jerusalén y los judíos no reconocen al Señor Jesús como su Mesías. Que en el año 70 se cumplió esa profecía, que no quedó piedra sobre piedra por una revuelta que hicieron los judíos. En el año 70 los romanos volvieron a conquistar Jerusalén y derrumbaron todo. No dejaron piedra sobre piedra. Vemos por un lado el rechazo y vemos por otro lado cómo el Señor Jesús llora por la ignorancia. Yo le pregunto hoy día, hermano, ¿se ha dado cuenta de que Dios está en medio de usted? ¿Se ha dado cuenta de que yo muchas veces le he dicho que no es casualidad cuando nuestros hijos caen enfermos, por ejemplo? ¿Se ha dado cuenta que cuando pasa algo en nuestra vida no es por casualidad? Mi esposa chocó en la camioneta. ¿Me dolió? A mí también. Y ella se sintió culpable, pero yo digo, ¿pero en mi camioneta también? ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir el Señor con eso? ¿Qué quiere decir el Señor cuando nuestros hijos están enfermos? ¿Qué quiere decir el Señor cuando no me va bien? Si Dios está ahí en medio. ¿Qué quiere decir el Señor? Le echamos la culpa a las circunstancias, le echamos la culpa a las casualidades, le echamos la culpa a cualquier cosa, pero no le echamos la culpa a que Dios está haciendo algo, por algo lo está haciendo, por algo está diciendo, por algo no me ha ido bien, por algo. Porque hay ignorancia.
hay ignorancia en nuestras vidas. Ignoramos lo que Dios espera decirnos y nos dice el tiempo de tu visitación. ¿Qué le dijo el Señor? Con las cosas que le han pasado, con las cosas que le están pasando. ¿Le ha dicho algo el Señor? No, hermano, no me ha dicho nada. Porque has ignorado. Porque eres ignorante todavía de lo que Dios te está diciendo. ¿Cómo es eso, hermano? Dios tiene todo en control. ¿Sabía usted eso? Lo hemos estudiado, muchas veces se ha predicado, pero es real. Todo está bajo la mano poderosa de Dios. Y todo tiene el control. Si algo pasa a mi vida, es con un propósito. Job dijo, y no vio despropósito alguno con todas las cosas que le estaban pasando. Por lo tanto, no era ignorante de lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor Jesús, cuando entra a Jerusalén y ve cómo todos se glorifican a Dios por el Rey Jesús, el Salvador, que todos creían que iba a tomar soldados, iba a hacer una revuelta con los romanos, iba a darle libertad a Jerusalén. Cuando la libertad que el Señor Jesús trae no es de cuerpo, sino de espíritu. Y no entendieron eso. No sabían. Así como nosotros muchas veces hemos ignorado que Dios ha estado en medio nuestro y en medio de nuestras circunstancias para mostrarnos algo que hay en nuestro corazón que debemos cambiar. Bueno, el Señor Jesús lloró por eso. Lloró por la ignorancia. Lloró, lamentó por haber tenido gente que no conoció que Él estaba ahí. Que estuvo siempre de la manera correcta. No queda piedra sobre piedra. ¿Cómo podemos a veces estar tan ciegos para no ver cómo Dios actúa en nuestra vida? Tanta ignorancia que hace a Jesús llorar. Por no saber el momento cuando Jesús estuvo con ellos. Eso nos pasa a nosotros también. Necesitamos entender que Dios está presente. No es ajeno a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos a alguien que se compadece, ¿cierto?, de nosotros. Y alguien al cual podemos ir confiadamente. Hebreos 4:16 dice que podemos ir confiadamente ante Él, ante el trono de la gracia. Para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Sabe? A veces nosotros no entendemos que Dios está presente y podemos acudir a Él por una u otra cosa. Más bien, ignoramos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Más bien, rechazamos el mensaje. Más bien, alivianamos las cosas. Le bajamos el perfil a los problemas. Le bajamos el perfil. Yo recuerdo a hermana Verónica.
Recuerdo a hermana Verónica con mucho pesar, porque recuerdo cuántas veces hizo ayuno por sus hijos. Me acuerdo de ello. Ayunó por ellos, sufrió por ellos, oró por ellos. Y llegado el momento, sus hijos llegaron a la iglesia. Dios contestó. Se quebrantaron. Salieron adelante. Después de eso, ella cayó en pecado. Y todo se desmoronó de nuevo. ¿Qué pensaban? Ignorantes a veces de el hecho de que Dios actuó y no vivir conforme a eso, sino más bien darme licencias para pecar y tirar todo, ¿cierto?, con liviandad. Nuestros hijos ven cuando somos livianos, observan cuando somos livianos, conocen cuando somos livianos. ¿Y sabe qué van a ver? Van a ver un futuro mediocre como creyentes. Por lo tanto, prefieren el mundo. Si vamos a ser creyentes como mis padres, mejor me voy al mundo. No creo en la hipocresía. Cuidado con lo que ven nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pensamos que somos... no va a pasar nada. Están bien en el Señor. Mire que esté firme, no caiga. Porque parece que a veces uno dice, ¡oh, completé la familia! ¡Estamos todos juntos ahora! ¡Uf! Ahora me voy a dar licencia. ¡Wow! ¡Qué ignorante! Mi familia puede caer también. Punto número 3. Él también sufre al vernos sufrir. Ahora vamos, ¿cierto?, a Juan y a la parte donde dice Jesús lloró, ¿cierto? Y que todos lo conocemos y que todos hablamos y sabemos que está ahí en capítulo 11 del libro de Juan. La muerte de Lázaro es un acontecimiento especial, porque hay cosas especiales en ella por sí solas, y podríamos incluso hacer un estudio por separado de la vida, ¿cierto?, de Lázaro, y de la muerte y la resurrección de Lázaro. Pero yo solamente quiero sacar unos extractos nada más de esta porción para ir al hueso, como se dice. Hay un sentir de parte de los griegos en ese tiempo, que ellos sabían que había un Dios. De hecho, le oran, ¿cierto? Le oraban al Dios no conocido. Por eso que Pablo, ¿cierto?, predicó en el Areópago por medio de él. Pero el sentir de ellos era que Dios por sí mismo no podía sentir los sentimientos que nosotros tenemos. Es decir, es un Dios sin sentimientos. Como hoy día muchos piensan, este movimiento agnóstico, que dicen que Dios existe, pero que está muy lejos de la humanidad. No le interesa la humanidad y no se mete en la humanidad. Pero vemos al Señor Jesús
que al ver a Marta, a María, en el estado en el que estaban, ¿cierto? Y dice el versículo 32 de Juan 11. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. El versículo 35 dice: Jesús lloró. ¿Qué hicieron los judíos al mirar? El versículo 36 es un versículo de respuesta. Dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús no llora en ese momento? Hubiera dicho: no tenía ni cariño por Lázaro, ni lloró. ¿Sabe? Cuando estuvimos en la sepultura de la mamá de Paola, de la hermana Paola, había muchos que estaban desconsolados. Había momentos desconsolados. La hermana Paola estaba tranquila, porque ella vio a su mamá orando. Gloria a Dios por eso. Estaba tranquila. Pero ¿sabe? Yo al ver la multitud llorando, y ver sus gemidos, y ver su tristeza, no pude aguantar las lágrimas, y lloré. Me conmoví en espíritu. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad. Porque no había en ellos convicción. Solamente había una separación de cuerpo y nunca más veré a esta mujer. No había nada de esperanza. Triste. Yo iba preparado con un mensaje y dije a la hermana que me tire ahí al agua, y yo me tiro y voy a predicarle y nada más. Y yo miraba a la hermana así, si me hacía alguna seña. Y a puras ganas de predicarles. Me quedé, ¿cierto?, con Marcela, y le prediqué y la consolé. Pero había en mí tristeza. El Señor Jesús amaba a este hombre. Sabía que la muerte de Lázaro era un acontecimiento especial para demostrar que Él podía y tenía el poder para levantar a los muertos. Sabe que la manera popular de pensar de los judíos era que el alma se mantenía por ahí alrededor por medio de 3 días. Y como el Señor Jesús iba a resucitar al tercer día, seguramente iban a decir: pero es que el alma estaba ahí, en el sepulcro, por esos lados rondando. Después del tercer día, recién se va al Padre. Para destruir todo tipo de idea ilusoria, el Señor Jesús esperó hasta el 4.º día. Cuando ya el cuerpo está hinchado, cuando está podrido por dentro, y aún la hermana le dijo: Señor, llegue ya. 4 días, Señor. Se va a hinchar, está hinchado, y sus líquidos empiezan a salir, ¿sabes? Es terrible. Estuve leyendo para saber entender esto, y empiezan a lagrimear, empiezan a botar líquidos por todos sus orificios, por su boca, por sus narices, por sus ojos. Imagínense a Lázaro así. El Señor Jesús esperando al 4.º día para hacer esto. Lo hizo con ese propósito, pero Él se conmovió al ver a sus amigos llorando. Pero hay una cosa bien interesante en estos pasajes, porque cuando la Escritura dice, en el versículo 33, dice: se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabe que aquí hay
en el griego está un sentir de molestia y de ira. Qué raro, dije yo, ¿por qué es esto? Comencé a investigar un poco. ¿Usted sabía que los judíos no tienen la misma forma en que nosotros tenemos nuestro velorio, digamos? El velorio de un creyente es, nos colocamos, escuchamos predicaciones, alabanzas, ¿cierto? Otras religiones también, por ejemplo la Iglesia Católica, rezan, ¿cierto?, por medio del rosario. Y los judíos no tienen eso. Los judíos tienen en sus familias un nombre en hebreo que no recuerdo, pero para el español es guardianes. Así se llaman, guardianes. Y son designados personas de la familia para llorar. Netamente para llorar. Son los llorones. Entonces colocan al féretro y colocan a este grupo de guardianes cerca de ahí a llorar todo el rato. Y llorando todo el rato, ¿se imagina eso? Y cuando los judíos no tienen eso para sus familias, las funerarias le prestan los guardianes. Dice, ya, deme 10 guardianes, le doy 12 por el precio de 10. ¿Qué le parece? Y tienen hartas lágrimas. ¿Qué le parece? Ya, deme los 2 adicionales, que quiero que se llore harto. Y llegan ahí los guardianes y están llorando y llorando todo el rato. Escuché un comentarista que hablaba acerca de eso en este versículo y decía, ¿habrá sido el lloro de esos judíos que él vio de corazón? Porque vea a la hermana llorando, pero vea a este grupo de judíos ahí llorando también. Y el Señor dice ahí en ese momento, se conmovió el corazón y se estremeció en espíritu. Y con un poco de ira, ¿me entiendes? Así como, ¿por qué lloran a aquel? Qué hipócritas son. No lo aman. Están llorando por llorar. ¿Qué conocen? No tienen ni idea. ¿Sabe cuando un sacerdote es, ¿cómo se dice?, contratado para un velorio? Le dice a la señora, ¿cómo se llamaba? Tanto. Ay, bueno, aquí está nuestra hermana, tanto, y que la sufrimos ahora. No tienen ni idea quién era. No saben cómo procedió. No saben cuál mal había en ella. Cuántos pecados. Si se había arrepentido de corazón. No tenían ni idea. Hipocresía, hermano. Cuando uno de sus hermanos llora y sufre, ¿usted llora con él? ¿Sufre con él? Cuando uno de sus hermanos creyentes tiene necesidades, tiene sufrimientos, padece algunas cosas, ¿sufre con él? ¿Llora con él? ¿Ora por él? Interesante es saber que el Señor Jesús sabía reconocer la hipocresía. Sabía reconocerlo. Pero Él lloró. ¿Tenía sentimiento entonces? ¿Y sabe lo que dice la Escritura en Hebreos 4:15? Hebreos 4:15, él aprendió algo importante acá, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Él era 100% humano, 100% Dios. ¿Cómo se llama esa unión, David?
hipos, la unión hipostática, que va a la escuela, entonces tengo que recordarlo. 100% humano sentía como nosotros sentimos. ¿Sabía el dolor? ¿Conocía el dolor? ¿Sufrió? ¿Acaso él no sufre cuando usted sufre? Lo siente, lo conoce. Pero puede ayudarte cuando tú vas delante de él. ¿Qué hicieron las hermanas? ¿Fueron delante del Señor? ¿Fueron delante de él? Se postraron delante de él. Lloraron delante de él. Y Dios le dio consuelo. El Señor Jesús le dio consuelo. Hasta acá llevamos 3. Nos falta la última. Hebreos 4. Estábamos ahí, ¿cierto? Ahora un capítulo más. Hebreos capítulo 5. Hermano, léame Hebreos 5, 7. Fuerte, como macho. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Wow! Me puse a estudiar la Escritura y me di cuenta de que el Señor Jesús no solamente había llorado una vez con Lázaro, y que en hebreo se dice de él que él lloró cuando estaba, ¿sabe dónde? En el Getsemaní. Cuando iba a pasar la prueba más difícil. Cuando iba a dar su vida en rescate de nosotros. ¿Qué era lo que decía el Señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Que pase de mí esta copa, decía, ¿no? Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cierto? Y está en ese momento en el Getsemaní, en Mateo capítulo 26. Mira, acompáñeme ahí un poquito. Mateo capítulo 26. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando estaba pasando por una de sus pruebas más difíciles? ¿Se quedó tranquilo? ¿Qué hizo? ¿Fue dónde? Fue donde el Padre, ¿cierto? A orar. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Tomó, ¿cierto?, a Pedro y a 2 más, a los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero ¿cómo eso si el Señor Jesús era Dios? ¿Cómo podía entristecerse? ¿Cómo podía angustiarse en gran manera? Porque era humano. Y había en él una lucha fuerte, porque sabía lo que tenía que hacer. Versículos anteriores, capítulos anteriores, fue donde le dijo el Señor Jesús lo que le era necesario padecer. Pero ahora estamos entrando a la parte final. Es fácil cuando yo tengo una prueba para el próximo año, porque queda todo el año, ¿cierto? Pero cuando llega el momento de la prueba, es mañana. Uno empieza... ¡Oh, mañana me toca! ¿Ah? Los niños les toca la prueba el 3 y el 4 de noviembre. Todo el año han estado tranquilos.
¿Quieren pedir oración por algo? Ya, hijo, lo inscribí. Les toca el 4 y el 3. Ah, ya. ¿Cuánto nos queda? Como un mes. Hijo, ¿quiere pedir oración por algo? Por mis pruebas. Todos los miércoles. Hijo, ¿quiere pedir? Por mis pruebas, por la prueba. Que empieza a acercarse. Créame que el día miércoles, ese día que quede para el día viernes dar la prueba, van a orar, llorar con clamor, porque se acerca el día, ¿cierto? El Señor Jesús estaba pasando por lo mismo ahí. Él sabía que Él tenía que dar su vida y que Dios le había dado el poder para volverlo a tomar. Sabía que tenía ese poder. Juan capítulo 5 dice eso, que Dios le dio la autoridad de quitar su vida y volverla a tomar. Pero vemos también acá que el Señor Jesús, el Hijo, el segundo en la Trinidad, nunca se había apartado de la presencia de Dios. Siempre, en todo momento, ha estado con Él, en comunión con Él. Pero el momento en que Él se iba a hacer pecador para salvarnos, ¿sabe qué iba a pasar? Por un momento en toda la historia de la humanidad y de la creación misma, se iba a separar por un instante de su Padre. Cuando el Señor dice, Elí, Elí, lama sabactani. No es porque Dios lo dejó abandonado, es porque el pecado que llevó por nosotros hizo separación entre Dios y Él. Amén. Un momento, un acontecimiento único en la historia de la vida. Por amor a usted y a mí. Ese momento era tan difícil, tan complejo, tan íntimo, que el Señor Jesús está aquí orando y velando y pidiéndole a los amigos, diciéndole, oren y velen, porque dice el Espíritu está dispuesto, estoy dispuesto a hacerlo, pero mi carne es débil. Y nosotros ni oramos cuando tenemos debilidades. Ni oramos cuando tenemos persecuciones, dificultades. Cuando tenemos una prueba difícil, ni oramos. ¿O usted cree que una oración es... A ver, ya. A ver, 8 minutos tengo. Sí, por favor, ven, dice. Listo. Listo, oré, ahora me tiene que ir bien en la prueba. Sí, porque oré, pues. ¿Y no fue el Señor que oró con clamor? Lloró delante de Él. Le decía a mi hermano Claudio, sí, hermano, ¿quieres un trabajo? Sí, hermano. Bueno, le prediqué este mensaje, sí, y le dije, vas a ver la respuesta del Señor. Cómo Él obtuvo ayuda, porque Hebreos 5:7 dice que fue oído por su temor reverente. Fue oído por su temor reverente. Ahora, si usted se fija en el cuadro completo, uno dice, no, que no fue oído, porque si hubiese sido oído, él no hubiera ido a dar su vida. Porque le decía, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces Dios le podría haber dicho, ya, ¿sabes qué? Voy a dejar que pase esto. No vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer y no nos vamos a separar. En realidad, no vale la pena para esta humanidad que nosotros dos nos separemos. Por lo tanto, no vamos a hacerlo. Hasta acá nomás llegó todo. Vamos a acabar con este mundo ahora, en este momento. ¿Tendría algún problema con eso? ¿La justicia de Dios podría haber sido completamente justa? Pero en vez de eso, el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese amor se completó aquí.
El Señor Jesús prácticamente está orando a Dios, suplicándole a Dios. En Marcos nos da más luz para decir algo. En Marcos capítulo 14, versículo 32 en adelante, la oración del Señor Jesús fue, versículo 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué significa esa palabra, Abba? Papito. La palabra Padre ¿cómo le dice con cariño su hijo? La palabra Abba en el griego significa papá, para el español, para el españolísimo, porque padre es formal, padre, pero papá es cariñoso, pero a lo buen chileno, nosotros no decimos papá, nosotros decimos papi, papito, ¿cierto? El cariño que hay en nosotros es distinto, somos más cariñosos los chilenos. Eso nosotros decimos papi, mami, mamita, ¿cierto? Lelita, ¿cierto? Y le ponemos a todo diminutivo. Mi jefecito, de cariño, ¿cierto? ¿Sí o no? Imagina esta unión, esta comunión íntima de Dios con Él. Él con Dios, Dios con Él. Pero para que su oración, ¿cierto?, fuera íntima, Él dice: papi, estoy pasando por este momento difícil, Señor, ayúdame, porque tú eres mi padre, tú eres mi papi, yo necesito de tu cariño, de tu afecto, de tu amor, de tu gracia, porque estoy pasando por un momento difícil, estoy en tristeza, estoy pasando por este momento, voy a la cruz, voy a morir, voy a ir a un lugar, ¿cierto?, por culpa de otros, me voy a separar de ti, Señor, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Tremendo, hermano. Porque eso fue un acto de amor sincero. En Juan capítulo 15 dice la Escritura que no hay amor, mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y el Señor Jesús lo hizo. Amén. Y su oración, dice en Hebreos 5:7, dice que su oración fue contestada. ¿Y cómo fue contestada? Me pregunté, yo dije, ¿pero cómo fue contestada? Acompáñenme a Lucas 22. En Lucas 22, versículo 39 en adelante. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43. La respuesta de Dios fue: y se le apareció un ángel del cielo para... El padre le dijo: hijo, sé lo que estás pasando, sé para dónde vas, pero no hay otro medio, no hay otra forma
para salvar este mundo. Así que fue un ángel y le dijo, no molesto porque está no molestaría a alguien. Hijo, hija, anímate porque tenemos que hacer, no hay más. Es el último paso. Luego de eso vas a estar conmigo, a mi lado. Y vamos a tener mucho gozo porque van a haber almas que se van a salvar. Pero necesitas este último paso, tienes que hacerlo. Vamos, ¿ah? Como una arenga, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando juega el Colo, ¿cierto? Con la Chile, ¿ah? ¿Qué pasa? El arengazo, ¿cierto? El ángel le dijo, vamos, ¿ah? Vamos que se puede. Ah, los niños cuando estén dando la prueba, vamos que se puede, ¿ah? Yo confío en ustedes, tranquilo, estudiaron todo el año, así que ahora pueden hacerlo tranquilo, después van a tener 4 meses de vacaciones, así que tranquilo, danlo todo, ¿cierto? No te vayáis de los primeros, Jorgito, por favor, así, no te vayáis de los primeros, revisa bien la prueba, igual sale de los primeros. Pero papá, si la revisé 3 veces, 4 veces, pero igual tenés que salir del último. Pero si la revisé 4 veces, y tanto es buena. Sobrado, me decía. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios entonces? A su petición fue, no, hijo, vamos a hacer mi voluntad, pero te voy a fortalecer para eso. ¿Acaso usted no quiere respuestas también? ¿Cómo pide la respuesta? ¿Clamando? ¿Llorando por eso? ¿O las pide como debe pedirle? A veces pedimos las cosas demasiado livianas. Y nos damos cuenta de cómo Dios actúa. ¿Qué podemos pensar entonces y podemos afirmar en esta hora? Ya se nos fue el tiempo, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que Jesús lamentó y lloró por aquellos que no conocen y no conocieron el amor de Dios. Que Jesús lamentó y sufrió por la liviandad de aquellos que no toman las palabras de Dios con temor. Que Jesús lamentó y se irritó por aquellos que no eran sinceros al ver el sufrimiento de otros, sino que era fingidamente. Que Jesús lloró y sufrió al ver el sufrimiento de sus amigos. Que Jesús lloró y oró fervientemente para ser escuchado en la lucha más grande que tuvo en su vida, que era entregarse a morir por el pecador. Todo lo que he hablado hasta ahora, a ver cómo Dios sentía el dolor por aquellos que rechazaban la palabra de Dios, sufrir por aquellos que ignoran la palabra de Dios, sufrir con nuestros hermanos en sufrimiento, llorar y suplicar a Dios en oración, derramándonos por completo para ser oídos, tiene un final. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Dios sufrió por los pecadores, lloró por ellos, ¿por qué yo no puedo sentir lo mismo? Si Dios lloró con aquellos que lloraban, sus amigos, ¿por qué no sufrir con mis hermanos también? Y en la oración, ¿por qué Dios suplicó, clamó y lloró para ser oído? Y yo a veces pienso que solamente con una oración liviana lograré ser escuchado. Vamos a orar al Señor. ¿Te dijo algo el Señor esta noche? Esta mañana, perdón.